hacemos en este tiempo difícil? Entonces, pues he tratado de resumir lo que se dijo allí respecto a lo que tenemos que hacer en este tiempo, cómo debemos comportarnos en este tiempo. Resulta que el Señor ya había previsto que estos tiempos tan duros vendrían. Es más, nos dijo que los tiempos irían aún peor. Y una cosa muy bonita, muy hermosa que tiene el Señor es que nos dice la verdad. No nos dice palabras bonitas, no nos da paños de agua tibia, eso se dice en mi país, en Colombia. Es decir, no nos da como pequeñas pastillas para mejorar el dolor y el mal sigue. Sino que el Señor nos dice la verdad. A veces nos hace llorar porque nos habla muy claro. ¿Listo? El Señor habla muy claro. Y sí, a veces nos hace llorar de lo claro que Él habla. Pero así como a veces habla de nuestro corazón, lo dice muy francamente, también habla de este mundo muy francamente. Inclusive más de lo que nosotros podríamos decir de este mundo. No nos digamos mentiras, estamos en el último tiempo. Es más, hay una versión de la Biblia que una vez un hermano francés nos mostró, y es que no solamente estamos en la última hora, en el último tiempo, sino que estamos en la última hora. Estamos en el último tiempo. Por eso vemos crecer la presión sobre nosotros. Por eso vemos que el mal como que aumenta y parece que nos ahoga. No nos ahogará, pero parece. Y la tentación que nosotros tenemos es decir, no, pues ya todo está perdido, pues ¿qué le vamos a hacer? Sigamos la corriente. ¿Qué más vamos a hacer? No. Y una de las cosas en las que meditamos fue en 4 veces que dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú. Las cosas están, Timoteo, están terribles, están muy oscuras, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Longanimidad es paciencia a largo término, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y de todo me ha librado el Señor. Entonces, el mensaje principal, por si alguno se duerme, es: el mundo puede estar como está, pero tú no tienes por qué seguir la corriente. Tú puedes ir contra la corriente. Bienvenidos. Vamos a leer 2 Timoteo 3. Segunda Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 11. Segunda Timoteo es una carta muy especial y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué le escribiríamos a un creyente a quien amamos cuando ya estamos a punto de morir? ¿Qué le escribimos a un creyente fiel, un creyente más joven que yo y que seguirá aquí cuando yo muera?
Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo. 2 Timoteo es su última carta. Entonces, Pablo tiene en cuenta todo lo que está viendo y lo que vendrá. Y le dice a Timoteo, te voy a pintar los tiempos que vienen. Ya se ve, pero te los voy a pintar más claramente. Capítulo 3, versículo 1. Hermano, hermana, también debes saber esto. Es importante que todos lo sepamos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, es decir, deseos de la carne, deseos del cuerpo. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los magos de Egipto, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué sigue diciendo? Pero tú, aquí despertamos. Sí, la cosa está muy oscura afuera, pero tú, otro cuento completamente distinto. Pero tú has seguido mi doctrina, es decir, las enseñanzas bíblicas fieles a la palabra de Dios. Tú has seguido mi conducta, porque no es solo saber Biblia, sino llevarla a la práctica. Propósito. ¿Qué propósito tenía el apóstol Pablo? Vivir para el Señor. Y le dice a Timoteo, las cosas están terribles, pero tú has conocido para dónde voy yo. Y has visto que yo no me he desviado de lo que he perseguido. Mi propósito. Tú has seguido mi fe. Es necesaria la fe en este tiempo tan oscuro. Fe. Se me perdió. Longanimidad, paciencia en largos periodos. Esa paciencia de mucho tiempo es necesario en este tiempo tan malo. Amor, no desaparece en los tiempos malos. Puede ser que el amor de muchos se enfríe, como pone en algún lugar en la Biblia, pero no es necesario que Timoteo ni nosotros disminuyamos en el amor fraternal y en el amor a Dios. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es decir, por periodos cortos. Hay situaciones que requieren paciencia y a veces situaciones que se prolongan en el tiempo y necesitan longanimidad. Versículo 11. Persecuciones. Ay. No hemos tenido persecuciones aquí, pero a lo mejor vendrán. Padecimientos. Tampoco es que hayamos padecido mucho. Tal vez que se burlen de nosotros o
o nos tachen de impopulares en lo que decimos o nos volteen la espalda por ser creyentes, pero aparte de eso, poco más padecemos. El Pablo sigue hablando de lo que sí eran realmente persecuciones y padecimientos y dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Y qué pasó? Y de todas me ha librado el Señor. Pablo sufrió muchas persecuciones, sufrió mucho por causa del Señor, pero de todas esas cosas el Señor le libró. Adelante. Muchas gracias. Sí, allí con los otros compañeritos. Allí. Gracias. ¿Qué vamos a hacer con un inventario tan tremendo de males que hay en este mundo? Yo tuve que tratar de clasificarlos y tratar de ver las cosas que el apóstol le decía a Timoteo que tuviera, que siguiera para contrarrestar esas cosas. Pero una cosa que me llegó a mí al corazón al hacer este listado, clasificarlo, cómo hago con tanta cosa mala, cómo la clasifico, fue darme cuenta cuántas diferentes cosas malas puede hacer el corazón humano. Es increíble. Y Dios ha tomado nota de cada tipo de pecado que hemos hecho. La bendición que tenemos los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús es que aunque hemos participado de alguna manera en estos pecados tan feos, todos han sido limpiados por la sangre del Señor Jesús. Y la invitación para todos nosotros sigue vigente. Tal vez algunos de nosotros no han recibido el perdón de sus pecados y tal vez no tienen los más feos de estos pecados, pero sí son culpables de algunos de ellos. El remedio es el mismo, el Señor Jesús. Por pecador que me sienta, puedo ir a donde Él y decirle, Señor, yo sé que he pecado contra ti, y no una vez, muchas veces. Por ejemplo, desobedientes a los padres. ¿Ha habido alguno aquí desobediente a los padres? Y están en esta lista negra. Pero qué maravilla. Nosotros que hemos desobedecido a los padres en nuestra niñez, de pronto en la adolescencia, de pronto cuando debíamos todavía estar sujetos a ellos, pasamos de ellos. De eso tenemos que darle cuenta a Dios. Pero qué bendición. Recuerdo bien aquella noche del 28 de diciembre de 1979, cuando yo pude entregarle al Señor todos mis pecados, incluido ese, pero muchos más. Yo me siento culpable de varios de esta lista, diferentes a ser desobediente a los padres. Mentir, por ejemplo, es diferente a esto, es otra manera de pecar. Y aquel día le pude entregar a mi Señor y Salvador, recordando que había pagado en la cruz todo eso. Le pude entregar mi corazón y pedirle que perdonara todos esos pecados. Y desde aquel día, que van a ser 45 años este diciembre, el Señor me perdonó con su sangre preciosa. Qué bueno que este día
14 de julio del 2024 sea el día que usted recuerde como el día que sus pecados fueron completamente quitados por el Señor Jesús y limpiados con su sangre. Mientras no hagamos eso, la lista aparecerá delante de Dios. Y miren que hasta en su palabra, que fue escrita hace ya casi 2000 años, siguen apareciendo esos pecados. Pero el apóstol Pablo está diciéndole a un creyente que quiere agradar al Señor, aún en los malos tiempos, pero tú no te dejes influenciar por nada de eso. Abundará, pero tú, aunque te toque solo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones y mis padecimientos, que no son eternos. ¿Qué dice Pablo? De todos me ha librado el Señor. Y curiosamente, el versículo 9 nos dice, mas no todos los que todavía tienen estos pecados no irán más adelante. Versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El mal tiene los días contados también. Mis padecimientos como creyentes, porque se sufre siendo creyente, va a tener un momento en que acabarán. Pero el mal de este mundo también hay un momento en que acabará. El Señor dirá en qué momento parará este pecado y Él lo juzgará y desaparecerá para siempre. El mal no es eterno, no será eterno. La salvación sí. Y tengo que decirlo con mucho respeto, la condenación también es eterna a los que no reciben al Señor Jesús. Pero la salvación es eterna. Puede ser que haya padecimientos por ser creyente. Eso pasará. El mal también pasará. Y tú, querido hermano, querida hermana, tú sigue adelante, aunque te toque solo, aunque otros vuelvan al mundo, tú sigue. Sigamos nosotros adelante, porque estas cosas que el apóstol menciona, amor, doctrina, todo esto, contrarrestará todo el mal que hay afuera. Y si tenemos la dicha de no correr solos, sino que hay otros creyentes con este deseo de agradar al Señor y de resistirse a la corriente, pues ya podemos estar juntos. Que el Señor nos ayude. Vamos a más adelantito al 14. Otro, pero tú. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vaya, vaya. Con todo lo que hemos leído, y es posible que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Vaya potencia la que tiene el Señor para guardarnos perfectos en medio de tanta oscuridad. La palabra perfectos en realidad significa madurez cristiana.
¿Y qué es un hermano maduro? ¿Qué es una hermana madura? Una persona que sigue, a pesar de lo que hay fuera y de todas las cosas que todos enfrentamos, sigue junto al Señor. Es más, sigue con un gozo y una paz que parece que anduviera en otro mundo. Pero es tan profundo el gozo y la paz que el Señor da, que ni la situación más terrible puede turbarlo. Por supuesto, necesitamos estar muy cerca del Señor cada día, pero es posible andar casi como flotando encima de este mundo. Y vienen males, y se oyen males nuevos, y viene otra invención, y viene otra amenaza de guerra. Pero yo sé que el Señor lo tiene en su mano. Entonces lo busco a Él y puedo tener paz. Pero eso sí, Pablo le dice a Timoteo en su última carta antes de morir, pero tú persiste. Las cosas serán agudas, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. No fue un aprendizaje únicamente aquí, intelectual. Tú estás convencido de eso que escuchaste. Pues en eso que aprendiste y estás convencido, persiste. Persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. El enfoque de este pero es las Sagradas Escrituras. Cuando vamos de viaje, ¿qué cosa no nos debe faltar en nuestra maleta? Cuando tenemos un problema, nos resulta un problema por allí, ¿qué es lo primero que tendríamos que consultar? El que persiste en lo que ha aprendido y está persuadido, saca su Biblia y la conoce y busca versículos que le traigan la respuesta para ese problema. Persiste, persiste. No es fácil. Es contra la corriente, pero tú persiste. En otro lugar nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No recuerdo si lo leímos en estas porciones. El 12. Gracias. Sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tienen garantizado ¿qué? La persecución. ¿Ven que el Señor no nos dice mentiras? ¿No nos engaña? Nos dice que todo va a ir muy bien y resulta que tenemos problemas. El Señor no nos prometió que todo iba a ir bien. Lo que sí nos garantizó es que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto era lo que yo decía. Claro, yo decía, no lo saqué de mi propio pensamiento. El Señor nos anuncia que las cosas que vemos irán de mal en peor. No hemos llegado a lo peor aún. Pero tú, como si las cosas empeoren, tú sigue al lado del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo las cosas de las Escrituras? Desde la niñez.
desde la familia, desde pequeños, desde bebés, escuchando la palabra de Dios. El niño pequeño no escucha predicaciones, escucha cantos cortos y con un mensaje bíblico. Pues ayudémosles con eso. Pablo le dice a Timoteo antes de irse para el cielo, el Señor ya lo iba a quitar de aquí, acuérdate, tuviste la bendición de una madre y de una abuela que te enseñaron las Escrituras y que te llevaron a la fe, dice el capítulo 1. Entonces, persiste en eso, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y tú no solamente has escuchado palabras bonitas de tu madre y de tu abuela, también has visto vidas donde la palabra funciona. Fe no fingida, dice el capítulo 1, tanto en la madre de Timoteo, Eunice, como en su abuela Loida. No solamente eran hermanas que hablaban muy bonito de la Biblia, sino que vivían lo que hablaban. El niño creció con unas convicciones muy profundas. Y ahora ya es todo un señor de unos 40 años quizás. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Queridas madres, queridos padres que tienen niños pequeños, ¿quieren ustedes equipar a los niños para que sean sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Nosotros con mi esposa queríamos mucho eso y le dedicamos mucha atención a la palabra de Dios en nuestra casa. Las palabras de Dios pueden hacer a esos niños que al principio parece que juegan y que no atienden y que no se concentran, pero poco a poco van creciendo y cuando ya se vuelven maduros te das cuenta de todo lo que recibieron. Y eso los sostiene cuando tienen que enfrentarse a Dios ellos mismos. Esto es verdad. Las Escrituras pueden hacer sabio a un niño que después crece para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, ¿qué era? No perdamos, Timoteo, estoy solamente diciendo, mirando cuál es el último versículo, Apocalipsis 22:21. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es Dios hablando. Y es útil para enseñar, para redarguir, que significa refutar el error, porque error hay. Sirve para corregir, sirve para instruir en justicia. Sirve para muchas cosas la Escritura. Y no tiene versículo vano. No tiene ningún versículo que se pierda, que está solo ahí para adorno. Todo tiene una enseñanza, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro en Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas malas obras afuera, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios está preparado y preparada para toda buena obra en este tiempo malo. Vamos con otro, pero tú. Capítulo 4, allí mismo, versículo 5. Yo creo que vamos a leer un poquito más, aparte del 5. Vamos a leer desde el versículo 1 de 2 Timoteo 4. Dice, qué solemne va a hablar aquí Pablo.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias ideas, a sus propios deseos. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú no te dejes llevar por esa corriente. Tú sé sobrio, dueño de ti mismo, soporta aflicciones, tú sigue, a pesar de que hay dolor. Haz obra de evangelista, muestra al Señor Jesús a otras personas. No todo el mundo tiene el don de evangelista, pero todos podemos hacer obra de evangelista. Y sobre todo, cumple tu ministerio. Dios te dio un don, Dios te dio una función en el cuerpo de Cristo, cumple con esa función. Es decir, no es solo pasar y esperar que pase la tormenta, sino tú mantente activo en el bien. De esa manera, manteniéndote tú activo en el bien, podrás resistir más fácilmente todo ese cuadro tan oscuro que Él nos ha pintado en el capítulo 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En Colombia, en España, en Cataluña, en Paraguay, en Chile, en Venezuela, y no sé si hay algún otro país que se me escapa y que está presente. En todos esos países hay tribunales. ¿Cómo? Honduras. Honduras. Gracias, hermano. Gracias, hermana Pilar, por recordarme. En todos esos países hay tribunales. Y delante de esos tribunales van los que han cometido delitos. Nosotros no hemos ido tal vez a esos tribunales porque nos comportamos medianamente bien según la sociedad nos dice, pero delante de Dios también hay un tribunal. Lo que pasa es que ahí sí se nos cobran las mentiras piadosas, se nos cobran los malos pensamientos, se nos cobran todo lo que la ley terrenal no nos cobra. El odio, por ejemplo, no nos lo cobra, la envidia tampoco paga cárcel, pero delante del tribunal de Dios sí. Y resulta que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no tribunales humanos, el gran tribunal donde está el juez de vivos y muertos. Delante de ese gran tribunal te estoy hablando. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos, a los creyentes, en el tribunal de Cristo. No hay condenación para el creyente, pero sí hay llamado a cuentas por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado en su tribunal. Él es juez de vivos, pero también es juez de muertos. En el gran, ¿me ayudan? ¿Dónde serán juzgados todos los muertos? Todas las personas que no han creído en el Señor Jesús. En el gran trono blanco. Y el que está sentado en el gran trono blanco es el Señor Jesús, juez de vivos y muertos. Y es delante de Él
que te encarezco una cosa, querido Timoteo, ahora que me voy. Predica la palabra. Porque la palabra tiene poder contra todo ese mal. Y si te quedas callado, tú que la conoces, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que insistas, que con palabras sabias y de una manera sabia y sin cantaleta, pero di la verdad donde impera el error. No te quedes callado. Que piensas que estás fuera de tiempo, que como que estás fuera de lugar, tú tranquilo. Si ves la oportunidad y el Señor te hace sentir de dar un versículo, aunque sea en una situación en la que todo el mundo piense que el mal está bien, tú dilo. Redarguye, refuta el error. No consientas, no te rías, no sigas el error como si tal, como si fuera bueno. Resiste, redarguye. Redarguir es refutar el error. Reprende. A veces hay que reprender. Exhorta. No mandando, tú haces esto, tú haces. Exhorta con toda paciencia y doctrina. No lo que a ti te parece, lo que dice la Biblia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El estar apegados a la palabra, eso es la sana doctrina. Y hay tiempo, vendrá un tiempo en que todas esas personas que piensan, como ya vimos 2 diapositivas atrás, será tan grave la cosa que ya no aguantarán escuchar la verdad. Entonces, mientras aguanten, dila, porque tendrán comezón de oír. Esto no lo quiero oír. Como pasó cuando Esteban estaba diciendo la verdad, se taparon los oídos. Y como pudieron, tal vez, no sé cómo hicieron, cogieron piedras para arrojársela al que estaba diciendo la verdad. Eso también nos puede pasar a nosotros. Pero persistamos. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Internet está lleno de esto. Una persona que tiene una idea y claro, en Internet una cámara puede decir lo que quiera y si lo presenta de una manera muy atractiva, millones de visualizaciones. Pero, ¿y la doctrina? ¿Y la palabra qué? Pues se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, sus propios deseos, sus propios anhelos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay muchas fábulas en Internet. Muchas ideas bonitas que hasta hacen llorar, pero no son la palabra. Pero tú, dueño de ti mismo, sobrio en todo, soporta las aflicciones porque no va a ser fácil. Haz obra de evangelista, es decir, ataca a este mundo con la verdad del evangelio y cumple tu ministerio. Y ahora vamos a pasar la página y vamos a entrar en otro libro que es el libro de Tito. Es solo una página después de donde estábamos. Tito capítulo 2. Otro, pero tú. Esa palabra pero tiene mucho poder. Habrá
muchas cosas afuera, pero tú, eso no te afecta, pero tú sigue. Y ahora lo que dice el versículo 1 es, pero tú, ¿qué? Habla. Ay, 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 hablar es importante. Lo que decimos es importante. Pero tú habla, ¿qué cosa? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, conforme a las palabras de Dios en la Biblia. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo, evidentemente Tito es joven, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Uy, qué palabra tan fea. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pues si la última carta que escribió Pablo fue segunda a Timoteo, pues Tito no es la última. Yo creo que sí, quizás la escribió hacia el final, pero no fue la última. Pero Tito tenía otro problema diferente al de Timoteo. Se movía en una sociedad con muchas manías. En el capítulo 1 dice, a ver si lo encuentro, versículo 12. Tito está en Creta, una isla que todavía existe en el Mediterráneo. Dice Tito 1:12, uno de los cretenses, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice Pablo, este testimonio es verdadero. Entonces, en medio de estas personas estaba Tito. Y varias personas de esos mismos cretenses se habían convertido. Entonces también era necesario para Tito esta exhortación. Pero tú, la cosa está mal afuera en la sociedad. Y claro, algunos se convierten de allá y siguen con las manías y poco a poco tienen que ir desaprendiendo esas cosas. Pero tú, habla lo correcto. En esta sección vamos a hablar de la lengua. Y no necesitamos ir a Santiago, donde sabemos que se habla tremendamente mal de la lengua. Basta con lo que dice aquí, cuidar nuestra lengua.
de lengua mala y de lenguas que hablan de todo allá afuera. Pero tú habla lo correcto, habla de acuerdo con la sana doctrina. A ver. Sí, en el versículo 9 del capítulo anterior dice que Tito debe ser retenedor de la palabra. No está hablando de los obispos, perdón. Y el obispo, versículo 9, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el creyente fiel, y sobre todo el que quiere tomar un lugar de guía de los demás en la congregación, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, de la escritura, tal como ha sido enseñada, y de eso hablar. Entonces, aunque los cretenses sean mentirosos, el obispo, que también era cretense, tiene que hablar lo correcto según la escritura. Versículos 10 y 11. Allí, en Creta, hay muchos aún contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, la cosa de palabra por fuera está terrible. Y ahora con internet pues se multiplicó. Pero tú habla lo correcto, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú apártate de eso. Versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lamentablemente también están llenando internet muchas palabras de judíos que han rechazado al Señor Jesús, pero que ellos dicen que tienen una manera mejor de interpretar la escritura, hablando en contra del Señor Jesús. Eso lo he oído. Y una persona que asistía a veces aquí me salió con una cantidad de esas cosas. Y yo tuve que decirle, por favor, ten cuidado. Pero si es que los judíos de hoy en día saben bien cada giro del idioma hebreo y saben bien, ¿cómo no los vamos a escuchar? Sí, le dije, pero es que esas personas que saben bien ver los giros de la lengua hebrea crucificaron al Señor Jesús. ¿Cómo los vas a escuchar hablando en contra del Señor Jesús? Y eso mismo vale para nosotros. Tenemos que tener cuidado. Y por supuesto hay una belleza hay belleza, hay instrucción en estudiar los idiomas originales en los que fue escrito la escritura, la Biblia, pero teniendo este cuidado. ¿Quién me está enseñando? ¿Un judío que rechazó al Señor Jesús y que hasta ahora lo ha rechazado? Olvídate. Un judío que rindió su corazón al Señor Jesús. Amén. Puedo escucharte si yo veo una vida de piedad en ti. Pero cuidado con las fábulas judaicas. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es otra vez problemas de palabras. Entonces, si ves que en el mundo en general hay problemas de palabras, por ejemplo, hay personas que de boca dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ahí no entro yo. Pero tú
Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y más adelante le dice que no solo hable, sino también actúe. Versículo 2. Los ancianos, personas que velan por los demás hermanos, tienen que ser prudentes. Eso habla de lengua. Son dueños de lo que hablan. Versículo 3, las ancianas, es decir, las hermanas mayores que tienen autoridad espiritual porque viven lo que la palabra dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Otra vez la boca por ahí. Y es que a uno se le puede ir la lengua fácilmente. Por eso el apóstol tiene que decirnos todos estos detalles. Versículo 4, ellas enseñan, en el versículo 3, son maestras del bien, hablan para enseñar, pero claro, actúan bien, entonces son maestras de bien. Versículo 4, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, no a resistirse a los maridos y descuidar a los hijos, sino enseñar a las mujeres jóvenes con sus palabras a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo, Versículo 5, a ser prudentes, otra vez la lengua por ahí, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Deben ser prudentes. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¡Hala! Los jóvenes también pueden ser prudentes. Es decir, dueños de lo que hablan. En contra de la corriente general. Versículo 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y si hablas en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra perfecta, sana, irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, y vuelve la lengua, y que no sean, ¿qué? Respondones. ¿Ustedes conocen personas que son respondones en el trabajo? Estamos llenos de respondones. Pero tú, que no seas respondón. Es decir, cuida tus palabras. Y el versículo 15, querido Tito, esto habla. Entonces, aquí en estos, pero tú, hemos hablado de todo. De palabras, de hechos, de paciencia, de persistencia, venga lo que venga. El mal, sí, irá de mal en peor, pero tiene un fin. El Señor va a poner fin a ese mal. El sufrimiento por ser creyente también llegará a su fin. El Señor está por venir y llevarnos. Y aunque compareceremos delante de su tribunal para dar cuenta de todo lo que hicimos después de convertidos, no habrá condenación para nosotros. Pero sí quedará todo aquello que hicimos conforme a su voluntad. Y qué maravilloso será recibir del Señor galardones. Y mirar a mi hermano y
Él recibió más galardones que yo, fue más fiel que yo. Y no sentiré envidia, ni ganas de quitarle uno. Perfección. Al contrario, en cierto momento yo creo que será así. El Señor pone una corona en nuestra cabeza por haber sido fieles. Será un placer agacharnos delante de Él y poner esa corona a sus pies y decir, Señor, si yo he hecho algo que tú me acabas de premiar, ha sido gracias a ti. Aquí te entrego todo lo que he recibido de tu mano. Pues que el Señor nos ayude a todos. Hermano Rodrigo, ¿nos podrías dirigir en una oración final, por favor? Ya que podemos oírte. Desde luego. Nuestro Dios y nuestro Padre, has abierto tu palabra esta mañana a cada uno, al pequeño hasta el mayor. Gracias por tus amonestaciones, por tus reprensiones también, por llamarnos la atención en cuanto a muchos asuntos en las vidas de cada uno, a nivel personal, a nivel de familia, de pareja, de padres, de hijos. Pero por sobre todo, gracias por hacernos levantar nuestra mirada a aquel que tiene la solución a todo, a aquel que lo solucionó en la cruz y que necesitamos es tu ayuda para poder seguir adelante a lo que tú nos has llamado. Te pedimos, Padre, que tú esta semana hacer que tu palabra